Yo al tema Malvinas le doy una entidad superlativa, siempre. En cualquier charla, en cualquier discusión, para mí es el tema que no se puede debatir, no se puede discutir, y mucho menos en presencia de gente como mi querido, yo le digo el negro Carrizo, es Rodolfo Carrizo, que es uno de los héroes de Malvinas y que para mí que nos visites, negro, es un placer realmente. Gracias por venir. Por favor. Gracias por venir. No, al contrario, para mí es una alegría compartir un rato con ustedes y bueno, acá a este canal la verdad que el Cecín le tiene un cariño muy grande, sí, ¿no es porque cierto? nos ha acompañado en toda la historia. Desde allá de la calle 12, con notas en la calle, con distintas compañeros periodistas, con Sandra, obviamente, con vos, y la verdad que con el Tano en algún momento. Digo, es muy grato tener este vínculo, que también es un vínculo de un gran palmeo en la espalda tan necesario para, bueno, nosotros los que hicimos la experiencia de Malvinas, ¿no? Vos le decís experiencia, ¿qué ¿es experiencia o es otra cosa? No, creo que por ahí a veces si tuvieran que encontrar la palabra adecuada no podría decírtela con certeza. Lo que te digo que Malvinas para nosotros fue en principio una situación muy fuerte porque a una edad muy temprana, muy joven, nos tocó estar en una situación de muchísima tensión donde estaba en disputa tu vida. Después con el tiempo obviamente uno va haciendo una especie de proceso de comprensión y obviamente va como reactualizando lo que le pasó en la guerra para transformarse en una experiencia de vida que ha sido muy fuerte, que obviamente nos ha marcado, pero también nos ha enseñado muchos y de lo cual creemos que es importante en esta etapa de nuestra vida ir haciendo todo un proceso de transferencias a las generaciones más jóvenes de lo que nos pasó, pero también de lo que le pasó a todos y a todas las argentinas, ¿no? ¿Vos tenías 18? No, yo tenía más grande, yo tenía 26 cuando. 26 tenías. Claro. Me tocó porque por el tema de que antes el servicio militar se hacía a los 20, había prórroga universitaria. Por los estudios. Exactamente. ¿Qué estabas estudiando, Nero? Económicas. ¿Te recibiste? Sí, yo hice una especialidad que tiene que ver con la administración de cooperativas y, bueno, un poco... ¿Y te modificó tener que ir a la guerra tu expectativa de vida o seguiste con tu vida tal como la tenías más o menos planeada? Por suerte mi familia fue un gran contenedor, ¿no? Porque cuando yo vine, primero fui como soldado casado. Claro. Entonces, cuando volví yo tenía que empezar a reconstruir mi familia. Mi compañera de vida es una mujer que era profe de educación física, entonces teníamos que empezar a construir en ese momento un proyecto de familia y te imaginás que no fue fácil, pero también el haber tenido esa familia fue muy fuerte porque nos ayudó muchísimo a poder encaminarnos y poder seguir y no, bueno, enroscarnos solamente en nuestra experiencia personal que fue de por sí muy fuerte, dolorosa y que obviamente salir de eso implica tener el acompañamiento de tu familia y también de los compañeros. ¿Te costó hablar de Malvinas? No. ¿Lo exorcizabas, digamos? Sí, creo que hablar de Malvinas, al contrario, nos sirvió también como un gran apoyo, ¿no? Primero porque recordemos que nosotros, la guerra de Malvinas se dio en contexto de dictadura, entonces todo era censura, no se podía hablar, y en alguna medida nosotros cuando volvimos de Malvinas y después de haber visto todo lo que vimos, y de haber pasado todo lo que pasamos, y haber visto situaciones muy dolorosas y tristes, como fueron las torturas a nuestros compañeros, siempre había una necesidad de contar, porque obviamente era importante que la sociedad supiera la verdad. Y decir la verdad implicaba, bueno, tomar en alguna medida un riesgo de hablar, pero también era empezar a caminar un sendero, ¿no? Que nos parecía que era importante y pudimos hacerlo, y pudimos hablar y obviamente muchos de nuestros compañeros cuando hablaron es como que liberaron cosas que tenían muy en sus tripas, ¿no? Porque no fue solamente no quiero usar la palabra terror, pero no fue solamente el momento de la guerra, fue el momento posterior para muchas personas.
Es así, porque la El posguerra, post, digamos, ¿no? la posguerra va a concluir cuando vos te vayas de esta vida, ¿no es verdad? La posguerra en muchos de nuestros compañeros ha sido muy dolorosa por muchas razones. Hay que tener en cuenta de que toda la situación social de vida de los ex soldados combatientes que no fueron contenidos ni en los 2 años finales de la dictadura y los primeros de la democracia fueron también de padecimientos, porque no había una obra social que te atendiera, no había una atención psicológica preparada para tratar los problemas de los soldados cuando van a una situación tan difícil como una guerra, no había trabajo, porque éramos estigmatizados, porque muchas veces fuimos vistos como los chicos de la guerra medios loquitos, ¿no? Porque también era muy difícil acceder a la vivienda, ¿no? Porque los soldados no tenían ni trabajo y mucho menos tenían créditos para la vivienda. ¿Sí? Había un conjunto de dificultades que la única manera que vos tenés de sortearlas y transformarlas es cuando lográs, bueno, sumarte con otros compañeros, hacer que tu reclamo sea más visible y obviamente colectivizar el dolor con otros compañeros, y eso fue muy importante. Le fueron reconociendo todo con el tiempo, no en el momento. No en el momento. Debe ser duro, ¿no? Eso que no te dan ni las gracias siquiera. No, hay que tener en cuenta que era la dictadura militar. Claro, ¿no? La claro. dictadura militar, así como fue de feroz con todo nuestro pueblo, obviamente también lo fue con nosotros. Y una de las cosas que nos marcó era precisamente esto, el silencio, ¿no? No hablar. Entonces, muchos compañeros que en su gran mayoría tenían 19 años, también tuvieron situaciones muy, muy críticas. Quizás no tanto se notaba en las grandes ciudades, pero sí en el conurbano, en los lugares, viste, donde había más dificultades, muchos pibes que fueron a Malvinas, en un estudio que se hizo allá por los finales de los 80, casi en los 90, daban datos que alarmaron mucho. Solamente el 60% de los soldados que fueron a Malvinas no habían terminado la escuela primaria y secundaria, ¿no? Entonces, bueno, eso era un tema. Reinsertar una población que venía angustiada, con dolor, a concentrarse, a estudiar, a aprender, fue todo un trabajo muy difícil, y cuando vos tenés un Estado que está corrido de todo eso, es mucho más difícil aún, ¿no? Sí, además con el hecho de que vos decís los soldados, pero eran pibes de 19, 20 años, bueno, vos tenías 26, pero digamos, no dejan de ser pibes. No eran soldados hechos y derechos. No, Algunos seguro. agarraban el fusil por primera vez. Por primera vez. Y eso, mira, eso que decís es muy, muy importante, porque nosotros éramos población civil haciendo el servicio militar obligatorio. Ahí está. Éramos civiles. Claro. No habíamos decidido ser militares, ni querer la carrera. Sin embargo, sucedieron algunas cosas que me parece son importantes, y aprovecho esta conversación para contarla. Los soldados tuvieron una actitud muy destacada, ¿no? Porque pusieron lo único que tenían para dar, que era su vida. Y lo hicieron apenas sabiendo de que las Malvinas son Argentina y no mucho más. Entonces, digo, hay un nivel de nobleza, de entrega, de compromiso con ese sentimiento tan fuerte y tan patriótico que es las Malvinas son Argentina, que cuando los compañeros tuvieron que estar en las situaciones más tremendas, lo demostraron con mucho valor, con mucha entereza, y no eran militares. Cuando ves esas imágenes, negro, ¿qué te pasa? Mira, todas estas imágenes en general son muy conmovedoras, porque uno, sin ser el que está en la foto, se siente parte de esa foto. Y yo te diría de que a veces siento que no me dejan de no conmover, ¿no? Me siguen conmoviendo, porque nosotros tenemos en la cuestión Malvinas y en discutir el tema Malvinas como sensaciones que tienen que ver con lo emocional, que te van a perdurar siempre, que te conmueven, porque pasa siempre que cuando vos te das cuenta de lo que es una guerra y la atrocidad que representa y lo mal manejada que fue, y obviamente
la falta de una estructura de pensamiento, una estrategia militar para esa situación, te da muchísima indignación, ¿no? ¿Cuál fue el último día que estuviste en las islas? Cuando concluyó el conflicto, bueno, estuvimos 2 o 3 días más después del 14 de junio, y el 19 de junio del 82 ya volvimos para... Y cuando volvía, yo te lo pregunto así, que por ahí suena liviano, pero por ahí forma parte de tu sentimiento, no sé si no me decís que no, pero digo, cuando te subiste al barco, al avión que los traía de nuevo al continente, dijiste, puta madre, perdimos después de todo lo que hicimos. ¿Lo pensaste así o qué te pasó ahí? Yo creo que en ese momento son todas sensaciones muy sensoriales, ¿no? Digo, era lo que nos estaba pasando un poco en esos días. Después, con el tiempo, fuimos elaborando ese proceso de otra manera. Pero sí rescatamos una cosa que fue muy importante cuando nosotros llegamos a Puerto Madryn, ¿no? De Puerto Argentino a Puerto Madryn, que a mí me tocó volver en el Canberra, que era un crucero que lo habían arreglado para poder hacer el transporte de tropa, y tomamos contacto con la gente. Nos habían llegado información de que habíamos perdido la guerra y como que había una bronca con los soldados. En realidad la bronca había con las Fuerzas Armadas, ¿no? Y vimos manifestaciones en el pueblo de Trelew que fueron, y de Madryn, que fueron muy conmovedoras, porque las madres eran nuestras madres las que estaban ahí, y las maestras que iban a acompañar eran nuestras maestras. Si vos las mirabas, las enfermeras eran las mismas enfermeras que vos veías en un hospital acá, y bueno, nos atendieron. Muchas familias tomaron a los soldados y los llevaron a su casa para darle de comer, porque la verdad que el estado de deterioro físico fue muy grande. Entonces, digo, no nos queda más que agradecimiento con esos pueblos. Y hay historias que son maravillosas, ¿no? Negro, nos queda un minutito. ¿Qué van a hacer el 2 de abril? Bueno, el 2 de abril va a ser un día como siempre, con un acto importante en la Plaza Malvinas, hoy sitio de memoria, va a ser a las 11 de la mañana, creemos que siempre por las características es un acto muy masivo, esperemos que nos acompañe el tiempo, y posterior, concluido el acto, se abre una muestra de fotos, de imágenes. Hay un compañero nuestro que va a exponer, un gran artista plástico, que bueno, la guerra le trajo también una hemiplegia y aún así es un resiliente y hace una obra pictórica maravillosa. Y después también, más por la tarde, vamos a hacer un Néstor Krusich, se llama este compañero, digo. Y después por la tarde vamos a hacer un recital musical, como siempre, entendiendo que los homenajes no solamente son para el dolor y el llanto, sino también para, bueno, pensar que nuestros compañeros caídos eran jóvenes y estaba toda la alegría de un joven en su cuerpo, que, bueno, la guerra les truncó, ¿no?